Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que en esta mañana nuevamente se han conectado a nuestro canal. Damos gracias a Dios porque en medio de estas circunstancias podemos mantenernos comunicados. Que Dios les bendiga allí donde están, que puedan disfrutar de este tiempo juntos, de los cantos, del mensaje de la palabra de Dios, lo que Dios tiene para nosotros. Queremos decirles que seguimos orando y clamando a Dios por la situación en nuestro país, en la región de esta pandemia tan difícil de superar. Estamos orando por aquellas familias que están pasando momentos difíciles, por aquellos que tienen familiares enfermos, para que Dios pueda hacer su voluntad en la vida de ellos y también poner su mano poderosa de sanidad. Estamos orando para que el Señor pueda concedernos que pronto podamos volver a la presencialidad, porque nuestras iglesias hemos decidido mantenernos de una actitud responsable y cuidadosa, tratando de colaborar para que la movilidad sea menor entre todos los montevideanos, en particular en la zona en que nuestra iglesia desarrolla sus actividades. Pero mientras que estamos en casa, queremos contarles que cuando retornemos a la presencialidad vamos a tener algunas sorpresas. Así que prepárense para las sorpresas. De todos modos, quienes habitualmente se congregan en nuestra iglesia saben que estamos proyectando algunas reformas, algunos cambios importantes, porque esto también lo queríamos llevar a cabo y ya estamos trabajando en ello. Así que estamos contentos. Y recuerde que pronto lo vamos a tener bien informado de todo lo que estamos haciendo para hermosear la casa de Dios, para que disfrutemos cuando estemos de vuelta. Pero esto llevará un gran esfuerzo y también unas cuantas semanas de trabajo. Pero para eso, ustedes cuando podamos volver, vamos a tener muchas sorpresas. Que el Señor les bendiga. Disfruten de lo que Dios tiene para nosotros este domingo en la mañana. Los ojos del ciego abrió, no hay nadie como Dios, no hay como tú. En las tinieblas brilló, de ruina nos levantó, no hay nadie como Dios, no hay como tú. Dios es más grande, Dios es más fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, poder que asombra es Dios, nuestro Dios. En las tinieblas brilló, nos levantó, no hay nadie como Dios, no hay como tú. Dios es más grande, Dios es más fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, poder que asombra es Dios, nuestro Dios. Dios es más grande, Dios es más fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, poder que asombra es Dios, nuestro Dios. Con nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es con nosotros,
cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. Amén. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Amén. Esa es la invitación en esta mañana, a postrarnos ante nuestro Señor, el que rompe las cadenas, tomarnos el tiempo para dejar todo de lado y escuchar lo que Él tiene para decirnos en esta mañana a través de estos cantos y a través de su palabra. Él es el que nos quita las cadenas de la esclavitud y del pecado. Él es el que nos da la libertad de poder hablarle y gozar de su presencia cada día. Gracias, Señor, por eso y por tu misericordia en esta mañana, y te pedimos que sigas tratando con nuestras vidas y con nuestros corazones a través de los cantos y de tu palabra, en el nombre de Jesús. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.
Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras y temor. Somos los hijos y las hijas, cantaremos libres. Abriste el mar para que yo camine, tu amor todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor agotó el temor. Amén. Me rescataste y hoy cantaré, yo soy hijo de Dios. Cantaré, yo soy hijo de Dios. Soy tu hijo, yo soy hijo de Dios. Amén. El domingo pasado estábamos recordando Domingo de Pentecostés. Qué lindo fue recordar lo que el Espíritu Santo está haciendo en medio nuestro. Recordamos la promesa que Jesús había hecho. Recordamos que esta promesa se concretó cuando el Espíritu Santo descendió aquel día donde estaban los 120 discípulos allí reunidos en aquel aposento en Jerusalén, en medio de esa fiesta solemne que era Pentecostés. Y el Espíritu Santo descendió y juntos comenzaron a anunciar en distintos idiomas el Evangelio. En ese momento había muchas personas de muchas partes del mundo que habían llegado hasta allí, hasta Jerusalén, y escuchaban en su propio idioma las buenas noticias de un Jesús resucitado que estaba queriendo que las personas se arrepientan de sus pecados para tener una vida eterna, para tener la seguridad de una vida nueva y tener esa esperanza preciosa de que hay un más allá, lleno de esperanza, en un lugar que Jesús había ido a preparar. Así que recordamos que el Espíritu Santo, además, en estos momentos se mueve en medio de la iglesia. Llegó para quedarse y transformar. Y ese poder del Espíritu Santo en acción, lo que hacía con nosotros era directamente estar quitándonos toda la vergüenza
de anunciar las buenas nuevas. Nos daba arrojo, nos daba ganas de compartir nuestra fe. Y ese poder del Espíritu Santo en acción también nos llena de amor para acercarnos a las necesidades del prójimo. Y también recordábamos el domingo pasado que nos devuelve el control que el pecado nos quitó, el control de nuestras vidas. Por eso dice que el Espíritu Santo es un espíritu que nos trae no solo poder, no solo amor, sino dominio propio, autodisciplina. Y el Espíritu Santo nos dio de vuelta el control de nuestras vidas. Aquellos que reconocen su vida errada, lejos de Dios, cuando vuelven a los caminos de Dios, en lo que decimos, nació una vida nueva. En realidad, nació espiritualmente, porque antes estaba muerto en delitos y pecados, dice la Escritura. Y entonces, ese nacimiento en una vida nueva provoca que te des cuenta que había cosas que era increíble que las hicieras, o increíble que las disfrutaras cuando en realidad te estabas haciendo daño. Por eso el Espíritu Santo te devuelve ese control, esa autodisciplina, el dominio tuyo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Es un agente transformador. Vino para quedarse y transformar. Hablábamos el domingo pasado. Y ese agente transformador comienza a producir cambios importantes en nuestra vida y en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de comportarnos. Y estamos rogando a Dios que realmente podamos alcanzar esa meta del cristiano, ser lleno del Espíritu Santo. Porque aquel cristiano, aquel que dice creer en Dios y que Dios habita en él, comienza a tener esa plenitud y teniendo esa plenitud del Espíritu Santo puede mostrar a todos aquellos que están a su alrededor e impactar con aquello que la Biblia denomina y que está en la carta de los Gálatas, en el capítulo 5, el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que manifiesta que nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestros corazones, dentro nuestro? Y por eso allí lo define en Gálatas capítulo 5. Pero quisiéramos en esta mañana retomar donde terminamos el domingo pasado. Porque citamos un pasaje, y yo les invito a que a ustedes lo puedan tener abierto allí, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, y vamos a leer dos textos. Y en esos textos, Jesús está en una fiesta. Y allí la gente está festejando y nosotros recordamos estos textos y queremos retomarlos, releerlos para pensar hoy y tratar de dar respuesta a esta pregunta que titula el mensaje en esta mañana. ¿Cómo ser un canal de bendición? ¿Cómo podés vos ser de bendición a otros? ¿Cómo ser un canal de bendición? ¿Y por qué nos hacemos esta pregunta? Porque es algo que Jesús aseguraba que nos iba a pasar. Todo aquel cristiano que entrega su vida a Dios, cuando el Espíritu de Dios le toma, entonces puede ser y debe ser un canal de bendición. Yo te invito a leer estos dos textos que estábamos leyendo al final del mensaje del domingo pasado. Y allí en el verso 38 del capítulo 7 del Evangelio según San Juan, dice, Jesús se levantó y dice que a las multitudes que estaban en la fiesta, estaban todos pasándola muy bien, pero Jesús, que ve las mentes y los corazones, que las lee, que sabe lo que te pasa, más allá de las fachadas externas, veía personas sedientas, insatisfechas, que al terminar esa fiesta y cuando volvieran a su casa, iban a seguir con los mismos dramas, las mismas angustias, los mismos problemas. Y él se levanta y dice la Biblia que grita y dice, todo el que tenga sed puede venir a mí, todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Por eso en esta mañana queremos hablar de eso que brota de aquel que dice que cree en Jesucristo. ¿Qué brota?
brota agua viva para satisfacer a aquellos que tienen necesidad, a aquellos que tienen sed. La pregunta es, ¿cómo dar ayuda que no sea solo material? Porque todos a veces estamos dispuestos a dar una ayuda material. Nos piden y bueno, damos algún dinero que tenemos ahí en el bolsillo, hacemos una llamada telefónica y podemos colaborar con una determinada cifra. Alguien que plantea alguna necesidad, algún alimento no perecedero con el que colaboramos. Eso es algo sencillo, pero cuando estamos hablando de ser de bendición a otros, también estamos refiriéndonos a una ayuda, a un acercamiento al prójimo mucho más integral. Y yo te invito a pensar si vos solés acercarte a las personas y darles un consejo absolutamente desinteresado. Una exhortación, que es un poco más que un consejo, es un llamado de atención. Un rezongo quizás. Hay muchos que no se animan a rezongar, salvo a sus hijos. Bueno, algunos ni a sus hijos se animan a rezongar. Pero quizás rezongamos por cosas que no tienen tanta importancia y por las que realmente son trascendentes. No rezongamos, ¿para qué? Para generar una alerta, una corrección. Estamos allí para prestar el oído a quien quiere comunicarse contigo, decirte algo, compartir algo que le pasa, dar un abrazo, acompañar en un momento necesario, hasta acompañando solo con el silencio, preocuparte por el otro. En estos días se utiliza mucho la frase cuídate, y si vos te cuidás, también estás cuidando a los demás. Eso es verdad, pero lo que también nos hace pensar que cuídate, porque eso es cuidar a los demás, parte de una premisa que es primero yo, y si me cuido yo, voy a cuidar a los demás. Eso es verdad. Pero ¿sabés que cuando Jesús nos alentaba a pensar en el prójimo, la experiencia de Jesús y el ejemplo de Jesús es un poco distinto? Porque Él dejó todo. Él dejó muchas de sus comodidades, su lugar, el que ocupaba como Dios mismo. Y no tuvo ningún freno para, según dice la Biblia en la carta de Filipenses, humillarse, venir a tener la condición de hombre e incluso llegar a morir en una muerte de cruz, que era de las peores. Jesús en un momento dice, yo he venido para servir y no para ser servido, y dar mi vida en rescate por muchos. Él le decía a sus discípulos, ustedes son mis amigos. Dice incluso, ¿cuándo un amigo está dispuesto a dar la vida por el otro? Sin embargo, Jesús dice, yo doy mi vida por ustedes, que son mis amigos, y yo comparto lo que tengo con ustedes, porque a sus discípulos los trataba como amigos. ¿Vos de veras querés ser un canal de bendición? ¿Podrás acercarte a otros y contribuir, ser de ayuda, marcar la vida de otros con tu aporte? Qué lindo que es eso. ¿Cómo ser un canal de bendición? Antes de avanzar un poco más en esto, yo quisiera que nosotros profundicemos un poco en lo que significa bendición, porque es una palabra que se utiliza muchísimo. Incluso en el mundo de los religiosos, en el mundo cristiano, se utiliza mucho, Dios te bendiga, Dios te bendice. Yo te bendigo, dicen algunos. ¿Qué es eso? Vamos a bendecir el nombre de Dios. Entonces, esa es una palabra que se utiliza mucho en el mundo cristiano, pero en realidad, ¿qué significa bendición? Porque es importante conocer esto para saber de qué estamos hablando. Cuando decir, bueno, vamos a hacer un canal de bendición. ¿Sabés qué? La palabra bendición o bendecir en la Biblia tiene un significado cuando es aquello de Dios hacia el hombre. Y cuando el hombre se dirige a Dios, también en la Biblia se expresa, en el lenguaje original, se expresa de otra manera y tiene un significado un poco distinto. Cuando hablamos de que Dios bendice,
la bendición de Dios hacia el ser humano, hablamos de algo que Dios provee. El pueblo que vive en la presencia de Dios goza de la bendición y la prosperidad de Él. Se dice que la bendición de Dios es una transferencia del favor y del poder de Dios hacia el hombre. Es algo de lo que veníamos hablando. El don, el regalo del Espíritu Santo, la bendición del Espíritu Santo, es una transferencia de Dios hacia el hombre, una transferencia de su poder. Él le decía a sus discípulos, ¿vieron las cosas que hago? Cosas mayores que estas haréis. Y hay cosas que el cristiano puede vivirlas en un plano sobrenatural, porque hay cosas que naturalmente el hombre no las puede alcanzar, pero en el plano sobrenatural del poder de Dios, en la vida del cristiano, hay cosas que se logran que son increíbles. ¿Por qué? Solamente por el poder del Espíritu Santo actuando en nosotros. Dios bendice al hombre. Y esa bendición es esa transferencia de poder y del favor de Dios hacia Él. Cuando se dice que pedimos la bendición de Dios, pedir la bendición de Dios es invocar su apoyo activo para el bienestar y la prosperidad. Ahora, no estamos hablando de una prosperidad que viene como algunos la proponen o la venden. Ya vamos a hablar un poco de eso. Pero es importante considerar que cuando hablamos de que Dios bendice al hombre, es que Dios le provee su poder, su favor, para que él se desarrolle y sea exitoso. De otra manera, cuando el hombre bendice y alaba a Dios, en realidad tiene que ver con ese hombre que está agradecido por lo que Dios hace. Y entonces bendecir a Dios es esa expresión de gratitud y de alabanza por lo que Él hace, por lo que Él nos favorece y por lo que Él es. Y eso es lo que el hombre hace hacia Dios. Le bendice, le alaba por lo que Él significa y por lo que ha hecho por nosotros. Viste que son cosas distintas. A veces se acostumbra a decir, bueno, yo te bendigo. Ahora, cuando yo te bendigo, ¿qué responsabilidad que eso significa? Porque en realidad yo estoy queriendo transferir a Él aquellos favores que también Dios me dio. Y después vamos a ver, porque debemos mirar al prójimo, debemos amar al prójimo. Y así como recibimos de Dios, tenemos que dar a otros. ¿Querés ser un canal de bendición? ¿O en realidad solo querés a Dios para vos? La Biblia dice en el texto que citábamos que Dios dice que aquellos que vienen a Jesús y le reciben porque reconocen su necesidad, reconocen su sed, porque están insatisfechos, dice la Biblia que recibirán el Espíritu y brotará de ellos agua como un río abundante, agua viva, que va a ser de bendición para aquellos que le rodean. ¿Sabes que en Génesis, en el capítulo 12, allí Dios bendice a Abraham? Se le denomina como el padre de la fe, aquel que es el padre del pueblo de Israel. Y este Abraham es elegido por Dios. Y dice la Biblia, allí en Abraham, en el capítulo 12, en el texto 2, hay una bendición que Dios le promete a Abraham. Y además esta luego la reitera a Dios y la confirma. Y esto a través del tiempo, lo que Dios le prometió a Abraham y su bendición, la podemos ver a lo largo de las generaciones. Y Dios le dice en el texto 2 de Génesis capítulo 12, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Dice, haré de ti una gran nación. Después la historia relata que Abraham tenía dificultades para tener hijos, su esposa también estéril. Sin embargo, Dios honró su promesa.
y Dios hizo un milagro en la vida de Sara. Y tuvieron un hijo. Terminó siendo una gran nación. Pero Dios le dice, yo te bendeciré. Pero vos vas a ser bendición para otros. ¿Querés ser un canal de bendición? Tenés que ser un canal de bendición. Ahora, ¿sabés qué es lo lindo de la bendición de Dios? Que hay un texto tan, pero tan refrescante allí en Proverbios. Y es en Proverbios, en el capítulo 10, en el texto 22, y dice, la bendición del Señor enriquece a una persona. Este enriquecer a una persona no lo veamos solamente en términos materiales, en términos monetarios, porque a veces cuando hablamos de enriquecerse siempre nos vamos para el lado material. En esta sociedad tan consumista, en esta sociedad tan materialista, míralo en un concepto amplio. La bendición del Señor enriquece a una persona. Y Él, el Señor, no añade ninguna tristeza. Cuando Dios bendice, no entristece. Y la bendición de Dios no trae tristeza. A veces podemos pasar momentos difíciles, momentos de prueba. Pero en la perspectiva de Dios, la bendición nos enriquece, nos fortalece, nos ayuda y no añade tristeza cuando vemos el favor de Dios, el poder de Dios puesto a nuestra disposición. Qué lindo texto este. Piense, ¿usted percibe la bendición de Dios? ¿Usted está luchando por sus propios medios? ¿Sabe que Dios está dispuesto a bendecir al ser humano? Dios está dispuesto a bendecirte a vos y a tu familia. Qué lindo que eso lo puedas llevar a cabo. Y yo te quiero llevar a un pasaje de un hombre que tenía mucho y de pronto perdió todo y las pasó muy mal. Sin embargo, en estos momentos difíciles de crisis que estaba pasando, había perdido todo. Y cuando había perdido todo, quedaban solo junto a él su esposa, que le cuidaba a él porque aún había perdido su salud. Y tenía algunos amigos que le venían a acompañar en esos momentos. Job es el nombre de esta persona, capaz que algunos de ustedes ya estaban pensando en él. Les invito a abrir allí en Job en el capítulo 7. Y mirá, vamos a dejarlo ahí porque tenemos algunos textos interesantes, pero en el capítulo 8 de Job, en el capítulo 8 y en el texto 7, dice, aunque comenzaste con poco, terminarás con mucho. El Señor le bendice en este sentido. Le dice, mirá, aunque comenzaste con poco, ¿sabes una cosa? Vas a terminar con mucho. Y esa es la seguridad de aquel que recibe la bendición de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo ser un canal de bendición? Y solo te invito a considerar dos aspectos importantes. En primer lugar, para ser un canal de bendición, yo debo ser un receptor de la bendición de Dios. Yo no puedo dar aquello que no tengo. Entonces, te invito a que consideres en esta mañana, ¿yo soy un receptor bueno de la bendición de Dios? Porque veo que hay receptores y receptores. A veces cuando tratamos de sintonizar, sea la radio, sea la televisión, estamos con algún decodificador, con alguna antena, hay de una calidad y de otra calidad. Hay quienes recepcionan muy bien las señales. Hay lugares donde las señales se recepcionan bien y hay otros lugares donde las señales se recepcionan muy mal. Hay buenos receptores y malos receptores. Pero para dar bendición, yo primero tengo que ser un buen receptor de la bendición de Dios. ¿Quiénes son los receptores de la bendición de Dios? Si vos te estás preguntando, bueno, yo soy un receptor de la bendición de Dios, y bueno, vamos a preguntarnos eso. Ahora, en este mismo capítulo de Job, el amigo, porque en este capítulo el amigo está hablando con Job, y entonces en los textos 5 y 6 dice una tremenda verdad. Dice, si oras a Dios y buscas el favor del Todopoderoso,
Si eres puro y vives con integridad, sin duda que Él se levantará y devolverá la felicidad a tu hogar. Hay muchos que están tratando de vivir de una manera u otra, queriendo alcanzar buenos resultados, pero no buscan a Dios. Incluso algunos están luchando por alcanzar alguna meta de felicidad, quieren alcanzar algún logro, encontrar satisfacción, sentirse plenos, pero quieren seguir haciendo y viviendo de la misma manera. Y luchan año tras año. Pero cuando uno les dice, ¿por qué no buscas a Dios? ¿Por qué no levantás tu vista y buscas a Dios? No, eso no. Bueno, él se lo pierde, ella se lo pierde. Pero, ¿por qué no buscar a Dios? Esto es lo que el amigo le decía a Job. Si oras a Dios y buscas el favor del Todopoderoso, Él seguro te va a ayudar. En primer lugar, aquellos que quieren ser buenos receptores tienen que buscar a Dios. No se puede ser receptor de la bendición de Dios y estar buscando en cualquier otro lado y viviendo de cualquier manera. Los que quieren ser buenos receptores de la bendición de Dios tienen que obedecer y agradar a Dios. Tienen que tener ganas de buscar a Dios, ser obedientes y también agradar a aquel que los creó, el que sabe todas las cosas. Hace unos domingos atrás, cuando estábamos todavía en la presencialidad en el templo, por allá por el mes de febrero, estuvimos compartiendo un mensaje que decía: la obediencia siempre tiene un final feliz. Mira, esto no solo es en términos espirituales o religiosos. Aquella persona que es obediente a las reglas, a las normas establecidas, tiene finales felices, porque el que es transgresor siempre y en todas las cosas, el que vive siempre al límite, el que vive siempre dentro de lo prohibido, algún día termina mal, y eso es así. Incluso a veces los transgresores tienen una etapa de transgresión, hasta que en algún momento vuelven en sí y dicen: bueno, no, ahora ya me tranquilicé, ya pasaron mis locuras, ahora estoy asentando cabeza, estoy entrando en la madurez. La obediencia siempre tiene un final feliz. Y la Biblia está lleno de ejemplos de aquellos que desobedecieron y les fue mal, de aquellos que obedecieron y les fue bien. Un receptor, un buen receptor de la bendición de Dios es aquel que busca a Dios, le obedece y busca hacer aquello que a Dios le agrada. ¿Cómo te encontrás en ese sentido? Solo yo quiero terminar leyendo lo que el amigo le dice a Job en estos textos y nos vamos al segundo aspecto que quiero compartir contigo en esta mañana. Mirá el texto 8, dice: tan solo preguntá a la generación anterior. Dice: presta atención a la experiencia de nuestros antepasados. Es interesante que a veces hay que mirar las cosas en el largo plazo. Nosotros a veces queremos todo lo inmediato. A veces queremos que las cosas sean ya. Algunos parecen muy niños porque vio que el niño no tiene ese sentido de tiempo cuando está ansioso. Entonces vos le decís, dentro del día sábado vamos a ir a tal lado. ¿Cuándo es el sábado? Y al otro día se despierta y te dice: ¿ya es sábado? O sea, no puede esperar unos días más, quiere todo ya. O si le decís a las 4 de la tarde vamos a ir a tal lado y estamos almorzando a la 1, te empieza a decir: ¿y cuándo son las 4? ¿Y ya son las 4? No, son las 2. ¿Cuánto falta? 2 horas. Uy, qué montón. Y hay algunos que tienen ese grado de inmadurez, quieren todas las cosas ya. Dicen: mirá, preguntale a tus antepasados y mirá en el largo plazo. Padres, lo que vos estás construyendo hoy y buscando la bendición de Dios, mirá que estás apostando para tus hijos y quizás para tus nietos. Algunos cometen grandes errores que afectan generaciones posteriores. Por otro lado, mirá lo que le dice en el 11, dice: ¿pueden crecer altas las cañas del papiro donde no hay pantanoso, donde no hay humedad? ¿Pueden crecer en abundancia las hierbas del pantano donde no hay agua? Y entonces está diciendo, no se pueden dar ciertos resultados cuando las condiciones no están. Para recibir la bendición de Dios,
Vos tenés que obedecer y agradar a Dios. Esas son las condiciones del crecimiento. Por último, mirá lo que le dice del texto, si leemos del texto 16 al 20. Los que no tienen a Dios parecen una planta frondosa que crece al sol y que extiende sus ramas por el jardín. Sus raíces penetran entre las piedras y se sujetan a las rocas, pero cuando se la arranca de raíz es como si nunca hubiera existido. Así termina su vida y del suelo brotan otras plantas para reemplazarla. Sin embargo, mira, Dios no rechazará a una persona íntegra, tampoco dará una mano a los malvados. Qué interesante esto. Mirá, donde vos eches bien tus raíces y en el lugar que estés, es muy importante para que seas un buen receptor de la bendición de Dios. Y tenés la seguridad de que Dios al íntegro lo ayuda, pero Él no extiende su mano al malvado. Eso es algo seguro porque es promesa de Dios. Así que si vos querés ser un canal de bendición, en primer lugar tenés que ser un receptor de la bendición de Dios porque no podés dar aquello que no tenés. Pero en segundo lugar, vos debés practicar el amor al prójimo. Lo tenés que practicar. Ahora, ¿por qué lo decimos así como un imperativo? ¿Sabés por qué? Porque Dios lo transmite así. Dios a través de Jesucristo cuando estuvo en la tierra lo manifestó así. Dice, el amor es un mandato. No es yo amo si siento, lo estamos diciendo el domingo pasado. Les digo que se amen unos a otros. Es un mandato. Amar a otro es un mandato. Mirá, te podrá no gustar, será difícil, mirá lo que... No importa, Dios te manda para que ames al prójimo. Así que recordá, amar es un mandato, no tenés vuelta, es una orden. Hacele caso. ¿Querés ser bendecido? ¿Querés ser un canal de bendición? Tenés que amar a tu prójimo, sea cual fuere tu próximo. Y por otro lado, en Mateo capítulo 10, en el texto 8, Jesús dice algo muy interesante. Dice, de gracia recibisteis, de gracia dad. Mirá qué interesante esto. Porque Jesús, por lo que Él hace, no te cobra nada. Él dio su vida, no te cobra nada. La gracia de Dios es un regalo de Dios. La vida eterna es un regalo de Dios. El Espíritu Santo es un regalo de Dios para nosotros. Y en el capítulo 10, en el texto 8, Jesús nos dice, estaba allí hablando con sus discípulos y les dice, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos, expulsen a los demonios, den gratuitamente como han recibido. En otra versión, y quizás para algunos resulta más conocida, dice, de gracia recibisteis, de gracia dad. Damos al prójimo sin interés particular. Por ahí quizás se ven muchos que intentan proveer el favor de Dios como que venga en intercambio con un corazón generoso. Recoger dinero a cambio del favor de Dios. Nada más lejos de lo que Jesucristo enseñó. ¿Y qué nos dice a nosotros? Sirvan a Dios, bendigan a otros, sanen a los enfermos, acérquense al necesitado, oren por ellos, ayúdenlos en sus necesidades espirituales, materiales, emocionales. Estén cerca de su prójimo. De gracia recibisteis, de gracia dad. El amor y la bendición gratuita de Dios no es para andarla cobrando. De gracia recibimos, de gracia damos, sin un interés particular. ¿Por qué lo hacemos? Por amor. Sin ningún beneficio propio. ¿Por qué lo hacemos? Por amor. ¿Qué amor? El que Dios derramó por medio de su Espíritu en nuestros corazones. ¿En los corazones de quiénes? De aquellos que son hijos de Dios. ¿De quiénes? De aquellos que son receptores de la bendición de Dios. ¿De quiénes? De aquellos que quieren obedecer al Señor y amar al prójimo. Por último, no cortes la cadena de discipulado. Si vos querés ser un canal de bendición, tenés que amar a tu prójimo y amando a tu prójimo también preparar el terreno para las generaciones que vienen. El apóstol Pablo decía
uno de los tantos ejemplos en Filipenses, en el capítulo 4, en el texto 9. Dice, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Recibimos de Dios el amor, tenemos que darlo a otros. Recibimos de gracia damos. Vimos, aprendimos, también compartimos y enseñamos a otros. Esta cadena de discipulado tiene que mantenerse en medio de la iglesia y de aquellos que buscan agradar a Dios. ¿Querés ser un canal de bendición? Tenés que ser un buen receptor. Para ser un buen receptor tenés que obedecer y agradar a Dios. En segundo lugar, tenés que practicar, bendecir a otros. Practicá el amor al prójimo. ¿Cómo? Obedeciendo el mandato de amar. Que os améis unos a otros. Esto les digo. En segundo lugar, recibiste de gracia. Tené el mismo corazón generoso de bendecir a otros de esa misma forma desinteresada como Jesús vino a la tierra y dio su vida por nosotros. En tercer lugar, pensá en las nuevas generaciones. ¿Querés ser un canal de bendición? Pensá que atrás de tuyo vienen otras generaciones. Enseñá. El apóstol Pablo les decía, no dejen de poner en práctica lo que aprendieron. Dice, y esto que oyeron, pónganlo en práctica, háganlo para que otros lo vean. Enséñenle a otros esto. El Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo nos quiere utilizar. Y Jesús decía en aquella fiesta, vengan a mí y beban, y el que me recibe de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Para qué? Para salpicar con el agua viva del Espíritu a aquellos que nos rodean. Vos tenés que ser de bendición a tu alrededor. Para eso, que el Espíritu Santo te pueda llenar. Si vos tenés una vida que todavía no la has entregado a Dios, no demores más. Pedile el perdón por tus pecados y entrega tu vida al Señor. Te invito a orar en esta mañana. Ahí donde estás, pedile a Dios, Señor, ya no quiero vivir esta vida egoísta, quiero ser un canal de bendición. Vamos a orar. Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias porque en esta mañana, una vez más tú nos desafías a ser un canal de bendición y a que el Espíritu Santo nos tome y nos utilice. Que dejemos de lado ese deseo egoísta de satisfacer y agradarnos a nosotros mismos. Señor, que podamos ser obedientes a tu mandato y poder también levantar nuestros ojos, mirar a nuestro alrededor y ver la necesidad de quienes nos rodean. Señor, ayúdanos a no solo agotarnos en pequeñas ayudas materiales. Señor, que estemos dispuestos a recibir de ti la abundante bendición que es integral, que favorece nuestro físico, nuestra mente, nuestro espíritu, que podamos ayudar a tantas personas que necesitan un consejo, una ayuda, una alerta, un oído, un hombro sobre el que llorar, un abrazo sentido, una compañía silenciosa. Señor, ayúdanos a ser de bendición. Señor, te pedimos por aquellos que están sedientos de una vida que les colme. Señor, quizás las tantas decisiones equivocadas, lejos de Dios y una vida de pecado, le han alejado de una vida que le traiga satisfacción. Señor, que en esta mañana puedan entregar sus vidas a ti. Por eso los ponemos en tus manos. Señor, te damos gracias porque tu Espíritu Santo está dispuesto a seguir esa obra transformadora en nosotros. Señor, ayúdanos a renunciar a una vida de egoísmo y de pecado. Y Señor, que realmente podamos estar dispuestos a ser canales de bendición. Para eso te pedimos ser buenos receptores, que tengamos vidas que te obedezcan y que te agraden. Y Señor, que podamos ser y estar dispuestos a amar a nuestro prójimo. Señor, te continuamos pidiendo en estos días por nuestro país.
Te pedimos por las familias en el Uruguay, por las familias de nuestra iglesia. Te pedimos por nuestras autoridades para que tú les des sabiduría. Te pedimos, Señor, que esta pandemia pueda ir pasando de nuestro país. Continuamos orando por aquellos que están pasando momentos de enfermedad y por los familiares que están sufriendo esos momentos. Señor, los ponemos en tus manos. Y ahora te pedimos que la presencia de nuestro Dios nos acompañe, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros y la comunión del Espíritu Santo durante toda esta semana podamos sentirla con nosotros. Te damos gracias por esa certeza de caminar a tu lado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y decimos amén. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Al final él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo yace en tinieblas. La guerra él ganó, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno y vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá.